infraestructura. Un elemento central de este programa de infraestructura es lo que hemos llamado el núcleo infraestructural, que consiste en una malla que, digamos, es longitudinales y más o menos seis ejes transversales. En total esa malla tiene 9.000 kilómetros de vías férreas, que a su vez tiene debajo de las vías férreas gasoducto, tiene fibra óptica y tiene obviamente tendido eléctrico. Y ese núcleo de infraestructura cuesta más o menos 38.000 millones de dólares. Y obviamente una cantidad de esa magnitud no puede ser solamente asumida por el Estado. Entonces en el plan se plantea la participación de la inversión extranjera en este esfuerzo de eliminación del déficit de infraestructura en la economía. Esa malla, ¿no?, de 6 ejes transversales y 3 longitudinales va a permitir además ocupar el territorio de otra manera, diseñar regiones transversales. Regiones transversales que Ollanta anunció que habrían o se podrían diseñar 4 regiones transversales, cada una de las cuales tendría mar, tendría costa, tendría sierra y tendría selva. Es decir, en el lenguaje nuestro, tendrían los recursos para poder crecer y desarrollarse de manera armónica todas las regiones. Y sería posible ya de esa manera eliminar las asimetrías en el crecimiento y el desarrollo de las regiones que hay ahora, que por lo demás no es una auténtica regionalización como todos sabemos, simplemente es un cambio de nombre de departamentos a regiones. Hay más cosas en el plan infraestructural, pero creo que vale la pena que yo llame la atención sobre este planteamiento del núcleo infraestructural que no se ha tocado, no se ha mencionado en la prensa, donde para nosotros es bien importante, no solamente por la magnitud del costo, sino por la tecnología que presupone la participación de la inversión extranjera. El financiamiento. En nuestro país es sabido que el profesor Morón dice que no, pero podemos hacer un debate académico en otro momento, que no hay concentración en el sistema financiero. Es decir, un estudiante de introducción a la economía de los depósitos y los créditos, y cuando ve que 75 o cerca de 80% de los depósitos y colocaciones están en 4 bancos, entonces a ese alumno no se le puede decir que ahí no hay concentración, ¿no?, que ahí no hay algo de poder de mercado. Y lo que ha ocurrido es que no se ha hecho el esfuerzo de desarrollar el mercado de capitales para aumentar competitividad, eficiencia en el mercado financiero. Entonces nosotros queremos eliminar la restricción de financiamiento desarrollando el mercado de capitales. Tampoco se ha mencionado en la prensa, tampoco se discute este planteamiento. Es una propuesta típicamente de mercado. Y por supuesto, los economistas saben que para desarrollar un mercado de capitales en soles, obviamente planteamos que sea en soles, en moneda local, se requiere un mercado de deuda pública en soles y que permita ese mercado de deuda pública. Ahora está mediatizado. Puedo contar la historia de cómo nació este mercado de deuda pública. No nació en los 90, nació en 2003, ¿no? Este mercado de deuda pública mediatizado no tiene referencias de mediano plazo, no hay referencias, no hay benchmarks de 5 años, de 7 años. O sea, se había generado una curva, ahora, ¿no?, se ha truncado la curva, puntos solo de muy largo plazo. Es como que haya un mercado de deuda pública doméstica en soles. ¿Por qué? Porque ese mercado genera una curva de referencia que solo tienen riesgo soberano. Y esa curva es de referencia porque les sirve a los emisores privados para emitir deuda en el mercado. Y nosotros queremos, está planteado así en el plan, hacer posible, eso significa, tendría que implicar un cambio en el marco regulatorio del mercado, que sea posible que las pequeñas y medianas empresas, empezando con las que tienen un buen historial
crediticio, emitan deuda en ese mercado. Y para que el mercado no siga, porque todo proceso cuando empieza, no empieza necesariamente de manera 100% eficiente, para que el mercado no los castigue, habría que garantizar esa emisión de deuda. Fíjense ustedes, hay una práctica que tampoco se difunde, porque la cultura económica en nuestro país es muy pobre. Los electores, los ciudadanos, tienen muy poca información sobre lo que ocurre en la economía. Desde hace mucho tiempo, menciono un ejemplo nada más, COFIDE recibe de millones de dólares de este Banco de Desarrollo Alemán, KfW. Y ese dinero se transfiere a cajas y a bancos comerciales bajo el supuesto de que sean competitivas en el sentido de que van a ser bajas, bien bajas, a las medianas y pequeñas empresas. Ustedes revisen la información y ese objetivo no necesariamente se cumple. El capital que reciben como préstamo estas empresas son básicamente capital de trabajo, no son capital para expandir su capacidad productiva, para modernizar con nueva tecnología los procesos técnicos de producción, etc. Se puede utilizar, por ejemplo, este dinero como una garantía para que empresas, individualmente o en forma asociada, emitan deuda en el mercado. Y también se puede buscar figuras, como los fideicomisos, hay distintos tipos de fideicomisos, que permitan asegurar que se honren las deudas. Todos son mecanismos de mercado. El Estado solo actúa como promotor. El Estado está generando las condiciones para que la inversión privada, local, nacional, se expanda. Entonces nosotros planteamos desarrollar el mercado doméstico de capitales. Es decir, hacerlo más líquido, más profundo. Hay ahorro que algunas instituciones canalizan que debe destinarse al desarrollo de ese mercado. Las AFPs nacieron con ese propósito. Habría que preguntarse si desde el año 1992, ¿cuál ha sido la contribución a desarrollar ese mercado? Recién en el 2003 se crea el programa de market makers de la deuda pública interna. Y además con dificultades. Me acuerdo, yo estaba como director de crédito público en esa época, promoviendo con un equipo pequeño este programa de market makers, que los que participaron en un primer evento que hicimos de tipo nacional, banqueros, gente que está en las altas finanzas, así se llama, se negaba, criticaba, decía, ¿por qué nos van a dar camotes si nosotros queremos papas? ¿Qué cosa querían decir? No querían bonos en soles, querían bonos en dólares. A eso se referían cuando decían, ¿por qué nos dan camotes si queremos papas? ¿Y por qué bonos de 1 año, 2 años, 5 años? ¿Y por qué no de 3 meses, solo de 4 meses? Es peligrosísimo. Tuvimos que hacer, así pasa en nuestro país, es importante que lo mencione porque esta es una institución académica, tuvimos que hacer un seminario internacional, videos de ese seminario, tuvimos que traer gente de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, ¿no? de España, para hablar de la importancia de un mercado de deuda pública doméstica. Y bueno, se convencieron, menos un banco, se convenció 3 o 4 semanas después, casi fracasa el proyecto de deuda pública, de mercado de deuda pública, y empezó el programa. Empezó el programa, y fíjense, había empezado es bien importante que se mencione esto para que ustedes calibren, ponderen la importancia de un mercado de capitales en soles. Estábamos saliendo ya de la recesión que se produjo por la crisis asiática y rusa del 98-99. La política macroeconómica de los 90 dio lugar a que esa crisis significó